El sistema del complemento es una cascada enzimática que ayuda a defenderse de las infecciones. Este es un conjunto de proteínas que circulan en la sangre y que al activarse proporcionan defensa contra agentes extraños. La activación de este sistema depende del reconocimiento del agente como extraño o peligroso. Sin embargo, este reconocimiento se logra de unas maneras diferentes, como por ejemplo reconociendo los PAMPs, como el reconocimiento de falta de algo propio o reconocimiento mediado por anticuerpos. Las proteínas que conforman el sistema de complemento se llaman factores de complemento. Se producen en el hígado y se secretan en la circulación. Los nombres de dichos 9 factores se componen de la letra C y de los números del 1 al 9, es decir, C1, C2 hasta llegar a C9. Existen otras proteínas como las MBL, las MAPS1 y 2. Es importante saber que varios factores del complemento son endopeptidasas. El sistema de complemento existen 3 vías de activación que tienen distintas maneras de reconocer el agente extraño y peligroso. Estas son la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Las 3 vías tienen reacciones iniciales distintas, pero conducen a la formación de una endopeptidasa llamada convertasa C3 que corta en el factor C3 en C3A y C3B. Luego de este corte, la cascada sigue por la vía común, que culmina en la generación de moléculas que intervienen 3 tipos de mecanismos efectores que van a contribuir a eliminar el agente extraño o peligroso. Son la inflamación, opsonización y el ataque de membrana. La vía clásica es activada por anticuerpos IgM o IgG que están unidos a sus antígenos específicos, es decir, complejos antígeno-anticuerpo. El factor indicador de la vía clásica es C1, el cual está compuesto por 3 subunidades: C1Q, que es la subunidad que reconoce y se une al fragmento Fc de un anticuerpo IgG o IgM que está en el complejo de su antígeno. C1R y C1S son los imógenos que se convierten en endopeptidasos. Cuando el complejo C1 se une al complejo antígeno-anticuerpo, las endopeptidasas se activan e inician la cascada. En la cascada de la vía clásica se van a activar los factores C4 y C2 para formar la convertasa C3. Los complejos de antígeno-anticuerpo que activan a esta vía pueden ser solubles y estar fijados a la superficie de las células o depositarse en las matrices extracelulares, así llevándolo a la producción de las convertasas del C3 y C5 del C5 unidades a la superficie de donde está depositado el anticuerpo. La C5 convertasa corta el C5 para iniciar los últimos pasos de la activación de este complemento. La vía de las lectinas. Esta vía se activa cuando el factor iniciador reconoce mannosas y otros carbohidratos de microorganismos que son los PAMPs. Este factor iniciador es un receptor de los reconocimientos de un patrón PRR soluble llamado lectina ligadora de mannosas o las MBL por sus siglas en inglés. Estas tienen una estructura parecida al C1Q y reconoce las mannosas. Sin embargo, este reconocimiento va a activar a 2 endopeptidasas asociadas llamadas MAPS1 y 2, que se parecen al C1R y al C1S, y también activan a la C4 y C2 para formar así la convertasa C3. La vía alternativa. Esta vía se activa cuando el fragmento C3 se une de manera covalente a la superficie de un patógeno. El factor C3 circulante se fragmenta por hidrólisis en C3A y C3B. Sin necesidad de una enzima, este va a hacer espontáneamente este tipo de corte. Esta reacción es demasiado lenta, pero sucede todo el tiempo. El poco C3B que se genera tiene un grupo tioéster que puede formar enlaces covalentes con proteínas de la superficie de microorganismos, pero no de células propias porque éstas tienen factores inhibidores que lo impiden. Es decir,
Esta vía no se va a iniciar por el reconocimiento de algún agente extraño o peligroso, sino por falta de algo propio. Es importante saber que en esta vía el C3b unido a la superficie de microorganismos puede activar a otros factores de la vía llamados D y B, y estos inducen a la formación de la convertasa DC3. Es importante saber que la convertasa DC3 generada en cualquiera de las tres vías cataliza el corte de C3 en C3A y C3b. De la misma manera, cuando se genera la cantidad alta de C3b, se ensambla en otras endopeptidasas llamadas convertasa de C5 y se va a catalizar el corte en C5, en C5A y C5b. Los mecanismos efectores del complemento. Van a intervenir tres tipos de mecanismos efectores del complemento: la inflamación, la opsonización y el complejo de ataque de membrana. La inflamación. Los fragmentos de C3A y C5b son moléculas mediadoras de la inflamación, es decir, los leucocitos tienen receptores para estos fragmentos, y al unirse estas dos y sus receptores inducen a la activación de los leucos, vasodilatación, y van a aumentar la permeabilidad capilar, y tanto como la quimiotaxis y secreción de los mediadores de inflamación. La opsonización. La C3b y algunos otros fragmentos derivados de esta son capaces de opsonizar a partículas para facilitar su fagocitosis. Es importante saber que los fagocitos tienen receptores para C3b. El complejo de ataque de membrana. El fragmento C5b se une a la superficie de los microorganismos y recluta a los factores C6, C7, C8 y C9, que al juntarse forman un complejo de ataque de membrana. Muchas de estas unidades de C9 son reclutadas y forman un polímero de forma cilíndrica que forman un hueco en la membrana del microorganismo, así dañándola y proporcionando la muerte.